Gloria a Dios. Abran conmigo sus Biblias al primer libro de Reyes y vamos a ver varios capítulos en esta noche, pero por el momento vamos a leer solo un versículo. Primera de Reyes 18, versículo 21. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Gloria a Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Y dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿O hasta cuándo estarán indecisos vosotros entre, ¿qué dice allí? Dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, entonces id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Hermanos, a través del mensaje de hoy, vamos a entender que Dios, nuestro Padre Celestial, cuida y sostiene al obediente. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dios cuida y sostiene al obediente, pero como vamos a ver, Dios destruye al desobediente. Así como un padre que tiene a su hijo, cuando hace lo bueno, recibe bendición, no hay ningún problema. Pero cuando un hijo empieza a desobedecer deliberadamente al padre, hay corrección. A través de este mensaje vamos a entender que Dios bendice a aquellos que creen en su palabra. Dios bendice a aquellos que en fe leen la palabra y la obedecen y la creen. Mas Dios destruye a aquel que teniendo la palabra la rechaza, sabiendo qué hacer, la desobedece, sabiendo qué es lo que Dios dice, hace lo contrario. Dios bendice a aquellos que están caminando en rectitud, pero Dios destruye a aquellos que están caminando en maldad. Toda persona, mis hermanos, toda persona debería de saber que Dios cuidará al justo, pero destruirá al injusto. El mensaje de hoy, mis hermanos, tiene de tema Dios cuida al justo. Digan conmigo, Dios cuida al justo. Hermanos, en esta historia encontramos a dos personas muy importantes. La primera persona que encontramos, la Biblia dice que él era un rey de Israel, el cual se llamaba Acab. Y la segunda persona que este pasaje menciona, no era un rey, pero era un profeta también de Israel. La Biblia hace dos comparaciones entre un rey de Israel llamado Acab con un profeta de Israel llamado Elías. Vayan conmigo a Primera de Reyes 16. Vayan conmigo al capítulo 16 y vamos a leer el versículo 29. Hoy vamos a estar viendo capítulos 16, 17 y 18. Mira lo que dice capítulo 16, 29. Cuando lo tengan, digan amén. Dice allí el reinado de Acab. El versículo dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Pero miren lo que dice aquí, lo tremendo. Acab, rey de Israel, sabiendo quién es Dios, sabiendo quién es el Dios de Israel,
Acab, hijo de Omri, ¿qué dice ahí? Hizo lo malo. Digan conmigo, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Okay. De todos los reyes malos que habían habido en Israel, Acab era el peor de todos. La Biblia nos dice que este rey Acab no solo hizo lo malo ante los ojos de Dios, sino que lo hizo más que todos los que habían reinado antes de él. La Biblia, mis hermanos, también nos cuenta que este hombre Acab se casó con una mujer cananea. Okay. Se casó con una mujer cananea, algo que era prohibido por Dios de acuerdo a la ley. Cuando Dios conquistó o estaba a punto de conquistar a Canaán, Dios les dice: cuando lleguen a la tierra prometida, no se casen con las mujeres cananeas, porque ellas harán que su corazón se desvíe de Dios y ustedes adorarán a otros dioses. Y dicho y hecho, eso es lo que comienza a pasar. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Cuando uno llegaba a una posición de ser rey, se suponía que sabías la palabra, que tenías la palabra. Sin embargo, Acab no hace caso a la palabra. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. ¿Lo tienen? Miren lo que dice. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, el Fereceo, el Aleveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas, ¿qué dice ahí? Alianza, ni tendrás de ella misericordia. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hijo o a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Noten esto, Dios no quería que se casaran con ellos. ¿Por qué? Versículo 4. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Entonces aquí vemos un rey que se supone que es santo, que debería estar siguiendo la palabra, desobedece la palabra de Dios. Dios aquí en Deuteronomio le da al pueblo la advertencia de qué es lo que pasará si ellos desobedecen su palabra, y tal como está escrito, eso es lo que sucede. El rey Acab, mis hermanos, se casa con esta mujer cananea y ella le desvía su corazón, al punto que el rey Acab nos dice la historia que el rey Acab edifica un templo no para Jehová, sino para el dios Baal de los cananeos. Y no solo el rey usa los recursos del pueblo para hacer esto, sino que también construye un altar para poder allí hacer sacrificios para Baal. No solo él hace un templo, sino hace un lugar de adoración, y él rinde culto a este dios Baal. Y no solo eso, sino que va de mal a peor. Él comienza a edificar y hacer imágenes, ídolos de la diosa Ásera, y los empieza a colocar en todo Israel. Hermanos, vemos que este rey, sabiendo qué hacer, sabiendo lo correcto, sabiendo qué era lo justo, sabiendo qué era lo verdadero, deliberadamente desobedeció la palabra de Dios. Y al hacer esto, mis hermanos, Dios manda al profeta. Ven que Dios es tan bueno que nos manda muchas advertencias antes de dar la hacha al árbol. Dios manda
a un profeta que se llama Elías. Elías de hecho significa Jehová es mi Dios. Noten, el rey adoraba a otro Dios, mas Elías significaba Jehová es mi Dios. Y sí lo era. Y Elías le declara al rey Acab, le dice a Acab que no habrá lluvia por años. No habrá lluvia por estos años. Le dice, ni siquiera un rocío. Se puede imaginar esa gran sequedad que iba a haber en todo Israel. No iba a llover, ni tan siquiera en la mañana iba a haber ningún rasgo de un rocío. ¿Cuántos de ustedes se despiertan al próximo día, antes de que salga el sol, las plantas están mojadas, sí o no? Hay un rocío sobre ello, hay gotas sobre ello. Sin embargo, Dios a través del profeta le dice que no habrá ni eso. Y eso es muy fatal para una nación que depende de la agricultura, que depende de una cosecha, que depende, y la nación por sí son muchos que practicaban el pastorado de animales y necesitaban estas cosas, necesitaban la ayuda para permanecer. Sin embargo, por la desobediencia del rey de Israel, Dios iba a quitar todo esto. Vayan conmigo a Deuteronomio, capítulo 11. Deuteronomio, capítulo 11, versículo 16. Cuando lo tengan, digan amén. Deuteronomio 11, 16 al 17. Miren lo que dijo Moisés. Le dijo a Israel, le dijo, guardaos, digan conmigo, guardaos, pues que vuestro corazón no se enfatúe y os apartéis y sirváis a dioses que ajenos y os inclinéis a ellos y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los que los cielos y no haya que lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os ha dado Jehová. Noten, Dios simplemente estaba siendo fiel a su palabra. Dios le había dicho a Israel, si obedeces serás bendecido, si desobedeces serás destruido. ¿Y saben qué es la ironía de todo esto? Elías le dice a Acab, el que estaba adorando a Baal. Baal, mis hermanos, era el dios de la tormenta. Era el dios que según la cultura cananea decía que la lluvia provenía de Baal. Sin embargo, aquí viene Elías, sabiendo y teniendo al verdadero Dios, le dice que no va a llover ni habrá rocío. Israel estaba adorando a un Dios que no podía hacer nada. Estaba adorando a un Dios que no podía hacer llover. Y estaban rechazando al verdadero Dios que todo lo podía hacer. ¿Cuántas veces hacemos eso? Sabiendo que tenemos al Dios verdadero, el Dios que nos sustenta, que nos cuida. Muchas veces le damos la espalda a Él para seguir cosas que sabemos que no sirven, para seguir cosas que sabemos que no valen la pena y nos van a destruir. Sin embargo, venimos a estos dioses falsos que sabemos, ídolos que no pueden hacer nada por ti, y nos inclinamos ante ellos, les sacrificamos, le dedicamos tiempo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué del Dios vivo? El que te sostiene, el que te cuida, el que te guarda, el que todo te lo ha dado. Hermanos, la desobediencia hacia Dios, déjame decirte que nunca te llevará a bien, nunca. Solo porque quizás tú ahorita estás desobedeciendo al Señor en tu vida. Solo porque nada te ha pasado. Déjame decirte, muchos dicen, quizás lo que estoy haciendo no es tan malo, nada me ha pasado.
Déjame decirte que Dios te está extendiendo misericordia. No es que nada te haya pasado. Algo ya te tendría que haber pasado si no fuese por Dios, que te ha estado extendiendo misericordia. Solo porque no ha pasado nada no significa que Dios no te está viendo. Solo porque nadie se ha dado cuenta no significa que Dios no se ha dado cuenta. Dios todo lo ve. Solo porque al momento de tu pecado no han habido aún consecuencias, no significa que no las habrán. Tenemos que, tú y yo, mis hermanos, seguir al verdadero Dios. Pero no solo eso, sino que había otro hombre que se llamaba Giel, que también estaba desobedeciendo la palabra del Señor. Y ese pecado le costó muy, pero muy caro. Miren lo que dice Primera de Reyes 16, versículo 34. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34. ¿Lo tienen? Miren lo que dice esto, muy tremendo. Ahí mismo, después de que nos dice lo de Acab, luego el autor empieza a hablar de Giel. Y miren lo que dice. Dice, en su tiempo, Giel de Betel reedificó ¿a qué? A Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. Noten esto, este hombre sacrificó a su hijo, le costó su hijo para reedificar Jericó. Y dice, y a precio de la vida ¿de quién? De Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Vayan conmigo a Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. ¿Por qué es que se le murieron estos dos niños a Giel al momento de reedificar Jericó? ¿Por qué? Miren lo que dice Josué 6:26. ¿Lo tienen? Josué capítulo 6, versículo 26. Miren lo que dice. En aquel tiempo hizo Josué ¿qué? Un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eché los cimientos de ella y sobre su hijo menor asienté sus puertas. Dios había dicho que nadie podría jamás reedificar a Jericó. Sin embargo, aquí viene un hombre, Giel, que lo reedifica. ¿Y cuáles son las consecuencias? Él pierde a su hijo primogénito y pierde a su hijo menor. Mis hermanos, lo que Dios había destruido, no quería que nadie lo reconstruyera. Lo que Dios había conquistado, no quería que nadie lo reedificara. Sin embargo, tú y yo hacemos eso muchas veces. Dios destruye algo malo en nuestras vidas, pero la queremos reedificar. Cuando Dios ya la destruyó y no quiere que se vuelva a levantar jamás. Pero ahí vamos. En vez de encontrar nuestro gozo en el Señor, en vez de encontrar nuestra alegría en el Señor, ahí vamos para atrás, haciendo lo malo a las cosas que tú ya sabes no deberías hacer. Luego vienen las consecuencias y luego viene el dolor y el llanto. Este hombre reedificó Jericó y le costó a sus dos hijos. Pablo dijo en Romanos, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Oh, mis hermanos, nunca creas que tú puedas hacer el pecado, practicar el pecado, estar en pecado. Nunca creas que tú puedes practicarlo sin quemarte. Quizás no te has quemado por completo, pero sí o no, causa algo en ti. Al momento de pecar, viene toda la culpabilidad en tu corazón, viene toda esa suciedad.
y no te dejan en paz. Oh, porque tu alma está afligida, está dolorida. ¿Por qué? Porque le estás envenenando con el pecado. El pecado es un veneno que mata lentamente. Algunos los ha matado al instante. Que tú no seas uno de ellos que, sabiendo la verdad, hace lo incorrecto ante los ojos de Dios. Tú, mis hermanos, tienes que seguir al Señor en rectitud, seguir al Señor en santidad. Aquí, en este pasaje, en estos ejemplos que hemos visto de Acab y en el ejemplo de Hiel, vemos aquí que la ira de Dios está sobre el injusto. La ira de Dios está sobre el injusto. Pero, vean conmigo, pero la provisión de Dios está sobre el justo. La ira de Dios está sobre el injusto, pero la provisión y la bendición está sobre aquel que hace lo justo y lo recto delante de los ojos de Dios. Hermanos, durante esta gran sequedad, Dios, sin embargo, cuidó al justo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dije que este mensaje se llama Dios cuida al justo. Aunque había una gran sequedad, sin embargo, Dios se encargó de proveerle al justo. Dios le dice a Elías que se apartara de Tisbit. Él estaba en un pueblo que se llamaba Tisbit y le dice: Elías, salte de allí, porque si te quedas ahí no vas a sobrevivir. Pero ve a un arroyo en un lugar que se llama Kerit. Y Elías, en obediencia, digan conmigo, en obediencia, lo hace. Vemos que Acab no estaba obedeciendo, mas Elías sí obedeció. Y Elías se va al arroyo de Kerit y allí es donde él permanece. Miren lo que dice el capítulo 17, versículo 15. Primera de Reyes 5, Primera de Reyes, capítulo 17, verso 5. ¿Lo tienen? Miren lo que dice. Y él, Elías, fue e hizo conforme a la ¿qué? A la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. ¿Y qué dice allí? Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y él bebía del arroyo. Noten esto. Mientras el injusto estaba sufriendo las consecuencias de sus acciones, el justo estaba permaneciendo. Aunque no había lluvia, Dios encontró la forma de proveerle bendición. A través de un arroyo y a través de cuervos que le traían pan, le traían comida, no solo en la mañana, sino en la tarde. Él bebía hasta saciarse de agua y comía 2 veces al día, cuando en la otra región de Israel no había nada. Debe decirte que cuando tú sigues el pecado no habrá nada. Pero cuando tú decides seguir al Señor, ahí es donde está la bendición. ¿Por qué seguir algo que no te va a producir nada? Cuando tú puedes seguir al Señor y recibir milagros y bendición y provisión de Él, aun cuando pareciera que no hay nada. El apóstol Pedro dijo: el Señor sabe cómo rescatar a los piadosos. Pedro dijo: el Señor sabe cómo rescatar a los piadosos. Y aquí lo estaba haciendo con Elías. La ira de Dios está sobre el injusto, pero la provisión de Dios está sobre el justo. Y no solo eso, sino que la Biblia nos dice
que después de que pasó un tiempo, no nos dice cuánto, pero pasó un tiempo, el arroyo en donde él estaba se secó, ¿verdad? No había llovido, una sequedad grandísima que ni había rocío, nada. ¿Te pueden imaginar cuántos animales, cuánto verde se desapareció? Se puso muy feo. La Biblia nos dice que después de un tiempo el arroyo se secó y ya no había ahí más agua. ¿Creen que Dios se olvidó de Elías? ¿Creen que Dios se olvidó del justo? Claro que no. Dios dijo, no hay problema. Se acabó el arroyo, pero yo sé dónde hay más bendición. Cuando tú sigues al Señor, la bendición nunca se acaba. La bendición de Dios nunca se termina. Ya no había más agua ahí, así que Dios le dice, Elías, levántate, sal fuera y vete a un lugar que se llama Sarepta de Sión. Dijo, vete a un lugar que se llama Sarepta de Sión. Y Elías, una vez más, en fe y en obediencia, camina. Él estaba en el arroyo, camina a Sarepta de Sidón hacia el norte, era aproximadamente 80 millas por desierto, sin agua, sin nada. Pero él lo hace en obediencia. Y él se sube al norte 80 millas hasta el norte y por fin llega a Sidón, el lugar en donde Dios lo había mandado. Y cuando Elías llega a este lugar, Dios le dice que allí en ese lugar iba a haber una mujer viuda y pobre, a la cual le iba a sostener a él durante mucho tiempo. Y lo tremendo es que esa mujer no tenía nada. Elías, me imagino que dice, ok, Dios, te estoy entendiendo. Tú quieres que me vaya de aquí y que me vaya 80 millas al norte y ahí va a haber una mujer que me va a sostener, pero me estás diciendo que tampoco tiene nada. Seguir al Señor a veces es difícil. No entendemos sus caminos. Sus caminos no son conforme a nuestros caminos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Sin embargo, Dios quiere que lo sigamos y lo obedezcamos en fe, aunque no sepamos qué es lo que Él va a hacer. Muchas veces queremos controlar la situación. Muchas veces queremos tener el control. Mas Dios es el que tiene el control. Dios es el que lo va a hacer todo. Lo único que te resta a ti es obedecer y caminar en fe. Y Elías lo hace. Dios, mis hermanos, opera de formas extrañas, pero para Él es lo que Él hace. Él es sobrenatural. Para nosotros todo es natural, pero para Él es Dios. Todo lo que Él hace es sobrenatural. Noten esto. Dios iba a proveerle sustento a Elías y a la misma vez iba a salvarle la vida a una viuda y a su hijo. Y ambos no tenían nada. Y ambos no tenían nada. Dios iba a sostener la vida de Elías y a la misma vez salvarle la vida a una viuda y a su hijo. Primera de Reyes 17:8 dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a, ¿qué dice ahí? Sarepta de Sión y mora ahí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te va a sostener. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él le llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, oh, y también te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Elías tenía sed y tenía hambre después de su viaje. Y miren lo que dice el versículo 12. Y ella le respondió,
vive Jehová tu Dios. Dijo que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos, ¿qué dice ahí? Morir. La Biblia no nos dice cuánto tiempo ellos no habían comido un alimento a la cual los llenó. Ellos estaban comiendo simplemente para sobrevivir. Ya no había nada más. ¿Se puede imaginar esa situación? Qué tan triste. Que en tu casa solo tengas 2 panes y un poquito de aceite para toda tu familia. Y sabes que al terminar eso ya no hay nada más. ¿Se pueden imaginar esa gran aflicción? Oh, eso a mí me dolería si me pasara. Sabiendo que ahí tengo a Lucas, a mi esposa, a Joshua. Ya viene Emily. Y digo, oh, ya les dije el nombre. De ahí viene todo y no tengo nada que proveerles. Imagínense, ¿qué podría hacer? Esta mujer estaba afligida. Me imagino que esta mujer dijo, yo que muera, pero ver a mi niño morir. Oh, ahí es donde duele. Y dijo, ¿qué voy a hacer? Esta mujer, mis hermanos, ya lo tenía planeado todo. Ya estaba buscando la leña. Ya lo tenía en el plan. Vamos a comer juntos, convivir, platicar con mi hijo una última vez. Y ya se acabó todo. Pero en ese momento llega Elías. Gloria a Dios. Profeta de Dios. Llega Elías. ¿Por qué? Porque el arroyo se había secado. Todo lo que Dios hace está calculado. Si no se seca ese arroyo, Él nunca llega allá. Todo lo que Dios hace en tu vida está planeado, calculado, detallado y todo tiene un plan. Cuando estás caminando conforme a sus estatutos y propósitos. Cuando no, olvídate. Pero si estás caminando en el Señor, prepárate, porque Dios está obrando a tu favor. Dios bendice a sus hijos que le temen y lo obedecen. Y aquí, esta mujer ya estaba lista para morir ese día, mas Dios la va a salvar. Ella, noten esto, ya no tenía nada más, sin embargo, lo poco que tiene, Elías le dice, dámelo a mí. ¿Qué harías tú? ¿Se lo das? No, yo tan siquiera, esto es para mi hijo, no tenemos nada más. Disculpen, pero no puedo. Pero ella, ¿qué hace? Elías le dice, yo soy profeta de Dios, Jehová. Dios me ha traído aquí. Dame de comer. La palabra dice que en fe y en obediencia lo hace. Israel, siendo pueblo de Dios, no estaba obedeciendo a Dios. Ella, no sabiendo quién es Dios, no sabiendo nada de Dios, sin embargo escucha Dios, Jehová, y obedece y pone su fe en Él. Los que tenían la palabra la estaban despreciando, menospreciando, descartando. Los que no tenían la palabra, como esta viuda, era lo que más anhelaba y deseaba. Ella quería vivir y Elías se lo iba a dar. Ella en obediencia y en fe, no en Elías, sino en el mensaje que él había dicho de Dios. Ella le creyó a Dios. Ella le da a comer a Elías. Y mientras le está dando de comer a Elías, se da cuenta que el aceite no se está acabando. Mientras ella está preparando y vaciando aceite para hacer estos panes, se da cuenta, ¿y qué está pasando? Esto no se está acabando. De una forma milagrosa, el aceite, el poco aceite que tenía, estaba abundando. Mis hermanos, déjame decirte que cuando nosotros en fe le creemos a Dios y en fe le obedecemos a Dios, puedes estar seguro de que Él te va a salvar.
Esta mujer ya estaba muriéndose, no había nada, mas en fe creó en la palabra de Dios y en vez de morir, ella vivió. Y no solo eso, sino que su hijo. Jesús dijo, mis hermanos, Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta mujer, por creer en Dios, vive. Si tú has puesto tu fe y tu confianza en Cristo Jesús, vivirás. Aleluya. Vayan conmigo a Lucas. Vayan conmigo a Lucas capítulo 4. Veamos esto. Lucas capítulo 4, versículos 23 al 26. Lucas capítulo 4, versículo 23. ¿Lo tienen? Jesús en este momento está en una sinagoga y Jesús les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Dijo en verso 25: y en verdad os digo que muchas viudas había ¿en dónde? En Israel, en los días ¿de quién? De Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en ¿qué? Sarepta de Sidón. ¿Por qué es que Dios manda a Elías a Sarepta? ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios, mis hermanos, hace que el arroyo en Kerit se seque para que Elías vaya a Sarepta? Porque Dios sabía que allí iba a haber una mujer gentil viuda que sí iba a creer en Él. Ahí iba a haber una mujer que sí iba a querer creer, sí iba a creer en Él, en distinción, a diferencia de su propio pueblo Israel, que no quería creer en Él. Vemos la ironía de la historia aquí. Qué tremendo. Qué tremendo. El propio pueblo escogido de Dios no quería creer en Él, mas una viuda pobre, gentil, que ni conocía quién era Dios, sí estaba dispuesta a creer en Él. Dios destruye al desobediente, pero Dios provee bendición al obediente. Dios destruye al injusto, pero salva y rescata a aquellos que en Él creen. Y no solo eso, sino que también la Biblia, mis hermanos, nos dice que después de estas cosas, el hijo de la viuda se puso muy mal. Tan mal al punto que el hijo de la viuda murió. La viuda, mis hermanos, como toda madre, se puso pero muy mal. Elías, al ver la aflicción de esta mujer, Elías le dice: dame a tu hijo. Imagino ella quizás confusa, le dice: ya se murió. Dame a tu hijo. Y Elías lo pone sobre sus brazos. Y Elías lleva a este hijo al cuarto en donde él se estaba quedando y lo puso sobre su cama. Miren lo que dice capítulo 17, versículo 21. Primera Reyes 17, 21 dice: y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío,
te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y él ¿qué? Revivió. El niño que había muerto, ahora estaba ¿qué? Vivo. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. La ira de Dios está sobre el justo, pero la provisión de Dios está sobre el justo. La ira de Dios está en contra del injusto, pero la salvación de Dios está sobre el justo. El rostro de Dios está en contra de los que desobedecen, pero la resurrección de Dios está sobre el que en él cree. Esta mujer, porque creyó en Dios. Elías, porque creyó en Dios, recibieron la provisión de Dios. Recibieron la salvación de Dios. Y esta mujer aquí vio una prevista de la resurrección de Dios. Y lo tremendo y interesante es que dice que Elías 3 veces se recostó sobre él. Yo realmente creo que Elías se recostó sobre él 3 veces en simbolismo a lo que Jesucristo iba a hacer por nosotros al estar 3 días en la tumba, pero no se quedó allí, sino que resucitó de entre los muertos a la voz de Dios. La mujer le dice a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que a la palabra de Jehová es verdad. ¿Qué vas a hacer tú? Te pregunto, ¿a quién servirás tú, mis hermanos, jóvenes, niños, mujeres, hombres? ¿A quién servirás tú? ¿A Baal? ¿O a Dios? ¿Vas a obedecer a Dios? Poner tu fe y tu confianza y seguirlo a Él, aunque a veces no entiendas, aunque a veces el viaje es duro y tengas que sufrir, pero sabes que ahí habrá bendición, salvación y resurrección. ¿O seguirás a Baal, a la cual ahí hay destrucción? No hay salvación, ni mucho menos resurrección. Lo que solo hay allí es muerte. ¿Qué vas a hacer tú? La palabra nos dice qué es bueno y qué es malo, mis hermanos. La palabra nos dice qué es bueno y qué es malo. Bendito será aquel que en Él crea y la obedece. El que confía en Dios. El que tiene su fe y su confianza en Dios. Yo no sé en qué circunstancia estás, en qué momento o aflicción en tu vida estás. Yo no sé qué es lo que tú estás pasando, pero algo que sí puedo estar seguro es que si tú caminas con Dios, nada te faltará. Si tú caminas con Dios, Él te va a salvar. Aunque tú mueras, no importa. Jesús dijo, no le temas a aquellos que quitan la vida, pero no pueden tocar el alma. Jesús dijo que los que están a Él, nadie lo puede arrebatar de sus manos. Así que puedes estar seguro que tú estás a salvo, porque has creído en Cristo Jesús. Nada te puede separar de su amor. Y como este niño resucitó, revivió, tú puedes estar seguro que algún día, por esa fe, tú también vivirás otra vez. En el monte Carmel, todos sabemos la historia. Hubo una gran batalla entre los dioses. Jehová Dios y Dios minúscula Baal.
El Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. El Dios de la creación. Y al otro lado el Dios Baal, el Dios de las tormentas. Y se enfrentaron estos dos dioses. Y allí estaban los falsos profetas cortándose, gritando, haciéndolo esto, lo otro, pero ese Dios no hizo nada. Elías dijo, a lo mejor se está durmiendo. A lo mejor está usando el baño. Y él dijo, cuando le tocó a él, solo dijo unas cuantas palabras. Y descendió fuego desde el cielo. Y en ese momento Elías comenzó a matar a todos los que seguían a Baal. Todos murieron, todos los profetas murieron. Jezabel murió. Acab también murió. ¿Qué le pasó a Elías? Él fue arrebatado. Dios se lo llevó porque él caminó con Dios. Camina con Dios y sé bendito. Camina con Dios y sé salvo. Camina con Dios y resucitarás. Vamos a orar. Bendito Dios, te doy gracias por tu amor, tu gracia y tu misericordia.